Clau, mira por favor la cámara. Esto va a ir a los bloopers. Eso es lo más, Esto es lo lo puedes más. dejar tal cual, ni Zapa- blooper. Obvio que lo voy a Esa es la dejar. realidad. Parate porque voy a mostrar la mía, Zapatillas porque de hay que... cuadros. Hay que mostrar zapatillas. Claro, tú estás en. Yo Claro, estoy en modo invierno total. Muy bien. Hemisferios, estamos de hemisferios. Hola, ¿cómo están? Esperemos que estén bien. Nosotros estamos muy contentos porque estamos por hacer un especial de festejo, porque a finales de octubre cumplimos un año en el canal. ¡Qué maravilla! Y lo hemos cumplido bien, porque no hemos dejado de grabar nunca, cosa que en un principio pensamos que no iba a ser así, y realmente ha sido muy hermosa experiencia para nosotros. Y justamente como queríamos compartir con ustedes cuál es esa experiencia, es que estamos haciendo este especial que tiene que ver con cómo surgió el canal, los detrás de escena, qué pasa con nosotros cuando grabamos, qué editamos, qué dejamos fuera, bueno, y también, por supuesto, les pedimos a ustedes que participaran con preguntas, así que también vamos a estar contestando las preguntas a lo largo del episodio, así que esperamos que lo disfruten. Bueno, vamos a empezar por el comienzo, como dice todo el mundo. ¿Por dónde empieza? Por el principio, esta frase cliché, pero realmente lo hemos organizado así, que es cómo fue que se nos ocurrió hacer este canal, de qué manera, cómo nos conocimos, y hay dos personas que nos preguntan particularmente, que son Aimai Namikaku, perdón, pero es difícil tu nombre, que dice, yo quiero saber cómo se hicieron amigos o cómo se conocieron. Entre tanto creador de contenido, poder coincidir y sentirse cómodos juntos. Y la otra es Sagrario Alameda, que nos dice, como sabéis, hay muchos booktubers con canales propios. ¿Qué os conectó a vosotros cuatro? Bueno, esto va a ser entonces por donde vamos a comenzar. ¿Quién quiere contar cómo fue que surgió? Esta es fácil. ¿O sigo yo? Fue Maggie la que nos conectó. Esta respuesta es muy fácil. Maggie es Bueno, la yo coordinadora. recuerdo que habíamos hecho, Maggie, ¿te acuerdas que hicimos un episodio con Sarri, no me acuerdo cuántos éramos, pero hablábamos Sí. del tema de, sí, éramos cuatro, pero no me acuerdo quiénes éramos, perdonad, que hablamos de el poder benéfico, si es que lo tenía, de la lectura y todo a colación de un tema como San Jordi o no sé qué, y eso fue una primera experiencia como muy seminal en el sentido de que era como una semilla que iba a acabar desembocando en hacer una experiencia como la que tenemos ahora, que creo que se te ocurrió a ti y nos pusimos en contacto a través de gente que nos seguíamos y todo, y acabamos pues eso, construyendo poco a poco esto. Creo que fue más o menos así. Sí. Sí, en realidad yo tomé la idea de Juan Carlos, de Top Libros, porque él tenía unos especiales en donde invitaba a gente de la comunidad y charlaba. Él lo hace en vivo, tiene más agallas que nosotros. Porque el en vivo, no, el estrés que es eso, no, es imposible. Pero sí me gustaba encontrar voces diferentes a un mismo tema, qué sé yo. Y después, bueno, yo siempre tuve la característica en mi canal de reunir gente para hacer cosas, o sea, o los especiales de fin de año, de Navidad o de lo que fuera, porque me gustaba que hubiera otras personas hablando que no fuera solamente yo. Y después hicimos este especial de primavera, ¿fue? Bah, yo no me acuerdo. Un especial, no, un book tag o algo que estuvimos también grabando, que nos juntamos varios a grabar. Sí, Bueno, ese fue el inicio, el de decir, che, nos llevamos tan bien, ¿por qué no hacemos un emprendimiento juntos? Y si bien surgió de mi idea, digamos, tampoco es que a mí se me ocurrió de la nada, y además ya veníamos charlando y nos llevábamos bien. ¿Y cómo nos llevábamos bien? No sé, o sea, esto es totalmente personal, ¿no? O sea, hay gente que te cae bien desde el momento uno que la ves y no hay ningún motivo porque es a través de una pantalla, y etcétera, y gente que te cae mal. A mí hay mucha gente que me cae mal, de eso no vamos a hablar en este momento. Y hay mucha gente que me cae bien, y bueno, ustedes siempre me cayeron bien, o sea, me, gus- me gustaban como seres pensantes, humanos. Entonces, fue lindo trabajar juntos cuando trabajábamos, aunque lo hacíamos de forma no conjunta, sino que cada uno grababa en su casa, después yo lo editaba. Y bueno, después fue surgiendo charlar, comentarnos cosas, mandarnos, porque teníamos los WhatsApp, entonces mandarnos, mirá, leí tal cosa, o hablaste de tal cosa en un video, yo lo leí, no me gusta, si me gusta. Bueno, con César, por ejemplo, nosotros
hemos intercambiado muchas cosas contrarias, o sea, que no coincidimos y siempre con mucho respeto y eso también es re importante para hacer De un hecho, podcast. justo es lo que quería comentar, que en concreto a mí es algo que me llama mucho la atención y que me gusta mucho el poder tener opiniones encontradas con otras personas, que es razonado, que es respetuoso y que no es a hacer sangre ni nada, porque no tiene ningún sentido, al contrario, es mucho más constructivo. De hecho, a mí me ha dado, por ejemplo, bueno, todo esto, Leopoldo Padura, ¿te acuerdas, Maggie? De el Leonardo, polvo. Leonardo, Leonardo, siempre me equivoco con Leopoldo y con Leonardo. es muy Pero bueno, parecido. Polvo Sí, en el Padura. viento. Sí, Sí. que yo me lo había leído y a mí me había gustado y vi tu comentario y a ti no te había gustado nada y a mí me pareció muy Nada. constructivo porque me dejó ver cosas que yo no había captado desde mi perspectiva. Y Yo, entonces me dio una visión diferente de ese libro que la verdad es que me encanta y me encanta también la sinergia que establecemos nosotros aquí porque no tenemos los mismos gustos ni leemos lo mismo y eso hace que podamos hablar de cosas muy diferentes y que haga un engarce y eso es lo que me parece más interesante de estos de hacer estos episodios y de la iniciativa de crear un canal como muchos libros y pocas nueces, porque si bien también estuvimos barajando diferentes nombres y al final se nos quedó este que que está también se me ocurrió a mí, a pesar de no me gustarme nada Shakespeare, que yo lo he creado, Exacto. pero bueno, era un juego de palabras. Sí, también lo que tiene de interesante para mí estar en un podcast con gente con la que uno se lleva bien es que, bueno, que ustedes eso no lo ven, que nosotros cuando nos sentamos a grabar hablamos muchísimas cosas, después grabamos lo que sale, ¿no? Pero que tenemos miradas muy diferentes porque también nuestras profesiones son distintas. Entonces, nuestro bagaje es diferente, hay muchas maneras, digamos, de coordinar o no lo que pensamos, y también tenemos personalidades muy distintas. Y eso es algo que, bueno, hay gente que le gusta, gente que nos critica, con respecto a que hay gente, me voy a señalar, que habla mucho, o Clau, que también le han dicho que habla mucho, a César que no lo dejamos hablar, pobrecito, lo tenemos, entre las mujeres lo tenemos por dominado. Katia que habla poquito, pero no es porque no la dejamos hablar, sino porque ya tiene la personalidad esa. Y también en eso es interesante que seamos diferentes, ¿no? Que si no es un podcast con todo el mundo hablando lo mismo, diciendo lo mismo y siendo de la misma forma, sería tremendamente aburrido. Yo quiero Eh, decir que no es que no hable, es que es mi micro el que no habla, no me deja hablar, porque Pero bueno, eso sí. Eso no lo esto eso es para sabe ya, la gente. después, eso es para que después. esto, sí, que esto ya lo hablaré. Esto vamos a hablar del detrás de cámaras, que la gente no Sí, sabe. sí, sí. A mí Bueno, lo chicas, que, digan, claro, a mí hablen. sí, a mí lo que me pasó es que, claro, las primeras iniciativas como para juntarnos a hacer algunos vídeos salió de Maggie y yo a Maggie la conocía, ¿no? Entonces la veía, entonces ya estaba familiarizadísima un poco con su estilo, con lo que ella leía. Pero cuando conocí a ti, Katy y a César, o sea, lo primero que hice fue como meterme a ver sus vídeos, ¿no? Entonces empezar a consumirlos y claro, tenemos gustos distintos, pero creo que hay algo como muy importante que Mai siempre o muchas veces dice, ¿no? Que pueden podemos no tener los mismos gustos o no leer lo mismo, pero es algo que te hace quedarte con un canal y escuchar a la persona, así te esté contando de libros que tú nunca vas a leer y que sabes que no te vas a comprar o que no los vas a conseguir, pero que igual te gusta que esa persona te hable, ¿no? Eso es lo que yo siento, ¿no? A mí lo que me conecta es, yo quiero que tú me hables, no me importa si me hablas de libros, de tu viaje, incluso de otros temas, ¿no? Si me hablas de tu viaje, también me voy a enganchar, ¿no? Entonces creo que eso me gustó bastante de poder conocer a César y a Katia, pero otra cosa es juntarse y hacer esto, ¿no? Y yo sí tengo muy presente esa primera vez que nos juntamos a conversar cómo íbamos a hacer el programa, o sea, no en el primer episodio, obviamente, sino nosotros tuvimos creo que unas dos reus así, sin grabar, en las que fuimos botando ideas, fuimos conversando, y yo recuerdo claramente que la primera reunión duró bastante y yo salir muy feliz, ¿no? Salir muy feliz que mi novio me dice, ¿y qué tal, no? Porque siempre somos muy curiosos uno del otro y yo estoy feliz, y, o sea, nos hemos llevado súper bien, me encanta cómo es cada uno, somos bien diferentes, ya voy entendiendo más o menos la personalidad de cada uno de ellos y creo que vamos a trabajar súper bien, nos está súper feliz. Entonces, creo que eso es lo que yo tengo como de recuerdo de los previos
al inicio del programa. Tal cual. Bueno, faltas vos, Katia, que si no nos Porque voy a retan que no hablar hablas. porque si no nos ponen deditos para abajo. De eso podemos hablar también luego, de las experiencias De las experiencias negativas. post vídeo. No, yo parecido a Clau, yo creo, sí, yo tengo una experiencia muy positiva. Además es que yo creo que no sé si vosotros tenéis esta sensación, a lo mejor conocéis a mucha más gente en vuestra vida real que tenga YouTube o que tenga canal o redes sociales. Yo no conozco a nadie. Entonces, el hecho de juntarnos ¿no? con gente que tenemos como esta afición de tener el canal de YouTube y de hablar de libros, pues incluso era como un alivio, ¿no? Porque a veces cuando surge esto en la vida real, la gente se sorprende mucho y dice, anda, tienes un canal de YouTube y ¿cómo es eso, ¿no? De YouTube parece como una cosa. Entonces, el hecho de que nos hayamos podido juntar me pareció muy interesante. Y sí, fue a través de Maggie que yo creo que Maggie habla con muchísima gente. Yo primero que mi personalidad es, como decía Maggie, más bien introvertida y callada. Y no es lo mismo porque uno cuando graba un vídeo de YouTube, que mucha gente dice, no, pero tienes un canal de YouTube, ya ves que cuando grabo el vídeo estoy yo sola en mi casa. Sí, Entonces, eso no nada que es ver. como hablar con gente. No tienen nada que ver. Y, Es cierto. y sí, yo creo que ahí a lo mejor hubiese llevado más o menos tiempo, pero yo creo que con Maggie, que es la primera, ¿no? Con la que tal, pues nos entendimos enseguida, a pesar de que creo que tenemos personalidades muy diferentes, incluso gustos bastante diferentes. Algunas cosas coincidimos y otras somos Nada que totalmente ver. opuestas. Sí, tal cual. No, y además lo que la gente no sabe es que nosotras hablamos con Katia bastante también, Sí, incluso en videollamada, y ella habla mucho. sí. No habla mucho acá, porque somos muchos y la Ah, mira. apabullamos. Pero sí, o sea, no es lo mismo hablar dos personas, hablar cuatro, estar uno solo, monologar, ir al psicólogo. O sea, uno Exacto. a lo mejor en el psicólogo habla un montón y después en tu casa no hablas nada. Pero bueno, son personalidades y esto es algo que nosotros nos gusta respetar. Y sí que es verdad que hemos recibido comentarios de hay gente que no deja hablar, hay gente que habla más que otros, pero es que nosotros somos así y es nuestro carácter y estamos charlando, que eso es por ahí lo que a la gente no entiende. O sea, nosotros no nos sentamos como periodistas, aunque hubo un comentario por ahí que dice que somos más periodistas que lectores, rarísimo comentario, no lo entendemos. Acláranoslo, por favor. Que nosotros nos sentamos a charlar y así como te sentarías en un café y hay gente que habla más, hay gente que habla menos, te sobrepones o superpones con el otro, decís, ah, no, pero, y te vas por las ramas, nosotros así grabamos, no tenemos un guión. Es una de las cosas que sí estuvimos de acuerdo, de decir, no, no nos pongamos guiones porque nos encorsetamos y entonces es como al principio, ¿no? A los primeros videos era como, hablaba uno, estaba el otro calladito, hablaba el otro, era como muy artificial. Y después dijimos, no, hablemos como quien, es como si estuviéramos realmente en un café o en la sala de nuestra casa, aunque sea a distancia, y compartamos nuestras ideas. Y bueno, y es así, a ver, yo hablo mucho, es cierto, es mi forma de ser, además soy docente, los docentes solemos hablar bastante, estamos acostumbrados. César habla mucho, pero el pobre cada dos por tres tiene problemas de audio, ya vamos a charlar sobre eso. Claudia habla bastante también y Katia nos escucha porque le gusta escuchar. Y después cuando participa siempre tiene la cosa muy precisa para decir, ojalá tuviera la concisión que tiene Katia para decir las cosas. Lo que No, y tiene estar además mucho tiene, rato callado, que luego pues... no, y además tiene otra Pensando qué vas cosa a que decir. está muy bien, que es como nuestras charlas son muy orgánicas y crecen y uno aporta una cosa y aporta otra. Katia igual no habla tanto, pero cuando dice una cosa es un escalón más de la charla que estamos hablando y nos lleva a otro tema. Y eso también es muy guay. Porque eso es lo que a mí me encanta también de esto. A mí tuve algo similar a lo que ha contado Claudia después de nuestras dos primeras reuniones y es un poco, pues estoy hablando con gente que les gustan los libros, que quizá no tengo la posibilidad de hacerlo en mi día a día, que encima tienen un canal y una experiencia similar y es chulísimo, porque crece, Sí. porque la charla se desarrolla, es orgánico y otra cosa que yo es que no lo, creo que es por personalidad, es auténtico. Yo todo lo que me huele a atrecho o a marketing o a tal, huyo y encima es que me cabrea. Y entonces aquí no, aquí yo estoy súper cómodo porque me parece súper auténtico y súper constructivo. Sí, y podemos saltar justamente lo que nos dice Mardab,
que dice, yo quiero dejarles mis felicitaciones por el increíble contenido que hacen. Ay, gracias. Nos deja Ay, corazoncitos y nosotros también. Con lo gracias. difícil que debe ser coordinar días y horarios, se agradece infinitamente la buena onda de siempre. Y eso justamente, que es verdad que es difícil, porque a ver, vivimos en 4 países que tenemos 7 horas de diferencia entre Perú y España, y a veces más. Y es difícil, pero como nos gusta tanto, o sea, esto que está diciendo Clau, que está diciendo Katia, que está diciendo César, que digo yo, que nos encanta sentarnos a charlar, que nos sentimos cómodos, que estamos felices. Yo siempre tengo, o sea, viene el momento de día domingo, que siempre son los domingos, los días que grabamos, y yo estoy contenta, porque sé que voy a pasar un buen momento, nunca me pesa, nunca digo, oh, tengo que ir a grabar, o no nos cuesta coordinar porque nos gusta, por más de que, bueno, a veces la vida se impone y es complejo, y sobre todo porque no coordinamos momentos anuales complejos. Nosotros ahora con Clau estamos en un momento tremendo, que es el cierre del ciclo lectivo y estamos cansadísimas. En cambio, César y Katia están un poco, bueno, Katia está bastante con bastante trabajo, pero están más descansados, podríamos decir. Y bueno, después es al revés. O sea, cuando ellos están de vacaciones, nosotros estamos con todas las pilas. Pero aún así es hermoso juntarse a charlar. Bueno, y que no se nos acaban los temas, esa es otra. Eso es también es Siempre, cierto, ¿no? sí, 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 porque sí, no, y lo que nos pasa es que, o sea, hay muchos temas, o sea, creo que es bien difícil a veces para nosotros también en cada domingo que nos juntamos a grabar, porque estamos hablando de un tema y de pronto No, dispara por todos lados. otro y nos vamos para el otro lado, pero o sea, es porque se pone como muy rica la conversación y no nos despegamos de eso. Y obviamente hay un montón de edición ahí que comentaremos, pero hay un montón de temas que se nos han quedado un poco en el aire y que por edición obviamente no aparecen. Entonces sí, o sea, siempre salen un montón de temas pendientes, ¿no? Por eso es que yo en un momento cuando pienso en cuánto tiempo puede durar digamos, un formato como este, no sé, yo creo que mucho, porque en cada conversación van saliendo otros temas, ¿no? Y no solo por lo que conversamos nosotros, sino también por los comentarios que nos hacen, ¿no? Que creo que eso nos ha nutrido un montón, ¿no? Porque de repente muchos de nuestros episodios tendrían otro tono, otro estilo, pero a veces cuando nos dejan algunos comentarios decimos, oye, esto está bueno, ¿no? Es como no habíamos pensado esta forma de dirigir un poco el episodio y creo que eso ha enriquecido también bastante de por sí lo que nosotros habíamos planeado hacer en un principio, ¿no? Sí. Sí, y lo lindo, no sé si les pasa a ustedes, pero que también te dejan comentarios sobre este canal en tus canales. O sea, a mí hay gente que me ha puesto, ay, un tema que podrías, derivado de cosas que yo digo en mi canal, un tema que podrías tratar con los chicos, es tal cosa. Y es que es re lindo porque la comunidad se hace una comunidad familiar, digamos. Finalmente, la misma gente que está en nuestros canales está en el otro canal y es muy entretenido. Así que siempre dejen los comentarios, eso seguro. O sea, lo que quieran. Si quieren que tratemos ciertos temas, así, a nosotros nos sirve un montón. También nos cuesta muchísimo acotar los videos, nos cuesta un montón. Nos juntamos horas, o sea, ustedes solamente ven justamente la edición, pero nos cuesta muchísimo decir, bueno, vamos a concentrarnos en tal tema y vamos a hablar de tal cosa, pero siempre tenemos cosas para charlar. Y tampoco es que nos juntamos tan seguido, lo hacemos una vez por mes. Entonces, claro, cuando nos juntamos tenemos muchas cosas que contarnos de lecturas o de la vida o de lo que está pasando en nuestros países. Hay un montón de cosas que nosotros hablamos que no sale en vivo. Es verdad, porque hablamos mucho de la vida también, no solo hablamos de libros, lo que pasa es que lo que queda en el canal pues es el trocito de la literatura, pero la parte de la vida también es importante. Bueno, y vamos a la sección del detrás de escenas. ¿Cómo es nuestras grabaciones? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo editamos? ¿Quién edita? ¿Quién graba? Eh, y todas estas cosas. Tenemos algunos roles establecidos, sobre todo por cuestión tecnológica, que generalmente graba Claudia y Katia, porque tienen buen internet y porque tienen posibilidad de grabar. Yo generalmente estoy desde el celular, no desde la compu, así que no puedo grabar, no me lo permite Zoom. Y César tiene un internet muy tremendo, así que no graba porque cuando graba estamos todos así, salimos así. Katia al principio grababa siempre ella hasta que se cansó, ¿verdad, Katia? Bueno, más que cansarme era por tener una opción B, porque si mis cosas fallan, que a veces también fallan, por saber que alguien más lo podía hacer. Tal cual. Y después, bueno, editamos todos. O sea, nos vamos intercambiando
dependiendo de cuánto trabajo tengamos y cuánto tiempo, porque a veces tenemos que editar en una semana videos que son 4 horas de video que hay que editar, o sea que Eso, imagínense el sí, trabajo sí. que es. Entonces en una semana tenés que estar mínimamente todos los días un rato editando porque que no llegás. Entonces eso también depende, a veces tenemos más tiempo, cuando tenemos más tiempo, bueno, es más libre, pero depende de los trabajos nuestros. A veces César está justamente haciendo lecturas obligadas para su trabajo y no puede, o nosotras estamos en mesas examinadoras o con momentos tremendos como ahora, de fin de año y no podemos, Sí. o Katia está hasta el borde entonces eso va siendo más libre. Y ustedes seguramente si son observadores se van a dar cuenta de las diferencias de edición, porque se nota. Sí, sí, sí. Cada uno tiene su estilo de edición, su editor, y se nota mucho las diferencias. Bueno, y en ¿Te mi acuerdas caso cuando que, grabamos César? Perdón, Clau. no, Perdón, un sí, segundito. sí, sí. Cuando grabamos el especial de ciencia ficción y novela policial, cada uno se dividió y cada uno grabó su partecita. Y el pobre César me decía, ¿qué efecto hiciste para, no sé, Dictofones quiero, para las ilustraciones. Quiero que rebote también como quiero que rebota rebote la así? imagen en el tuyo. Dime el nombre, ¿cuál es? Sí, le había puesto modo obsesivo. Ese es César, editarlo de cualquier manera, y total, no, mira, la gente no se da cuenta. Ahora ustedes nos van a comentar si se da cuenta o no. Claro, decide, sí. Sí, lo que, o sea, lo que a mí me pasó es que yo nunca había hecho ese nivel de edición. Entonces, Ah, sí, claro. sale el primer, o sea, yo estoy acostumbrada obviamente a ver los canales de los tres, ¿no? Entonces, claro, una cosa es verlo y decir como, qué Hacer. bacán, ¿no? Hacen edición, pero yo en mi canal antes, porque ahora que ya sé editar, ahora edito, pues, ¿no? Entonces, lógico, si ya tengo la herramienta aprendida, ¿por qué no la voy a usar? Pero antes yo no editaba casi nada, yo solamente cortaba el inicio y el final. Entonces, la primera vez que vimos, que yo vi obviamente ya el producto del primer episodio, dije, Claro, porque los te va a tocar primeros hacer 4 esto, episodios los edité yo. Los Claro, primeros 4 claro. los edité yo. Y al quinto dije, chicos, no puedo. O sea, es imposible. O sea, Sí, era mucho es y yo no fuerte. podía. Entonces dijimos, bueno, paramos. Y entonces cuando le tocó a Clau fue la última, porque estaba en ese problema, ¿no? Yo no sé editar. ¿Qué Sí, hago? ¿Qué yo programa lo, uso? yo lo tuve que, o sea, yo tuve que hacer la edición ya cuando yo estaba de vacaciones este año, que me parece que fue editar como marzo, me parece que estaba todavía con mis días libres. Y yo efectivamente me he demorado una semana, pero la he transitado como si fuera horario laboral, así de 8 horas, porque no entendía cosas. Y, sí, y solo por vergüenza no cuento cosas, o sea, porque a ellos sí les conté, pero no cuento cosas de cosas que estaba haciendo mal en la edición, hasta que descubrí que había un botón que me arreglaba todo. Yo dije, Dios mío, por eso me he demorado 2 días en hacer esto, que era con un botón. ¿No? Entonces, ahí yo dije, mis respetos a lo que han estado haciendo todo este tiempo, e igual aún así yo soy la que menos he editado, porque yo sigo sintiendo que soy bien lenta, o sea, que todavía me falta un poco más de entrenamiento, Claro, pero sí, Claudia es un edita cuando tenemos temazo. más tiempo entre la grabación y sacar el video. Pero igual está re bien. Además nos preguntaba, chicos, ¿cómo se hace para poner las letras? ¿Cómo le pones el título? Fue genial, pero la sacamos de su zona de confort. Estuvo re bueno. Y después, por ejemplo, las otras cosas que hacemos es esto de presentar. Las presentaciones las vamos haciendo cada uno una vez. Pero, por ejemplo, Katia ya nos dijo este año que, ¿qué nos dijiste, Katia? Ah, que a mí yo lo de presentar, que No. es prescindible, que a mí no me importa no presentar. Que si es absolutamente necesario, presento, pero vamos, que Tiró la toalla, casi dijo, bueno, yo odio presentar, siempre me siento ridícula, así que háganlo ustedes. Así que si nos ven presentar solo a nosotros tres, no nos echen la culpa. O sea, son cosas que pasan del detrás de cámaras, las cosas que ustedes no saben. Después otras cosas que no saben es que a veces nos vamos totalmente por las ramas y eso, después nos reímos entre nosotros, por eso están esos bloopers que ponemos al principio, generalmente no están en la grabación, porque son cosas que nos pasan a nosotros, como, qué sé yo, no sé, que Claudia muchas veces tiene alergia, eso lo puede comentar Clau, entonces tiene que sonarse su nariz. César, que César tiene mucho... A ver, César, hablemos de tus problemas tecnológicos. Vos que te ¿Se encanta me, la tecnología. se me oye? ¿Se me oye Sí. ahora? No, mira, yo es que es un misterio. Le he estado mirando además y no sé por qué en cierto momento todos los micros que he utilizado han dejado de funcionar o me han bajado a un 10% el volumen de mi voz, de mi audio.
y le he cambiado la clavija al ordenador. Me he comprado un micro nuevo, con cascos y todo, que ningún problema porque lo estoy reutilizando para mis cosas, así que encantado. Pero que no sé por qué de repente sucede eso. He hablado con un amigo informático que me ha dado diferentes opciones, pero bueno, todavía, claro, porque yo toda la tecnología que utilizo para mis propios vídeos nunca me da problemas, o si me da problemas es porque yo Bueno, soy un patán y no he conectado el micro donde debía o alguna cosa que me ha pasado alguna vez con algún vídeo que he tenido sí, que grabarlo entero otra vez porque me a había todos. equivocado y no lo había puesto. Pero las únicas veces que experimento problemas tecnológicos es cuando nos juntamos nosotros. Y entonces a mí me da, pues, molesta muchísimo porque os molesto a vosotras, me molesto a mí mismo y lo entorpezco todo en ese sentido. Pero claro, es de una impotencia, porque ya os digo que Sí. le he cambiado la clavija al 3 ordenador, porque micrófonos era una distintos cuestión. usaste. Tres, Sí. bueno, Ay, dos, ahí está. tres y el que Se, utilizaba se nos antes, trabó. cuatro. Parate que te nos trabaste en el medio y esa es otra de las cosas que te suele suceder, que su internet, no entendemos por qué, se le traba constantemente, cada 2 por 3 se queda así. Entonces hay videos, por ejemplo, en donde cuando César está o cuando César le funciona el micrófono, graba todo de corrido y entonces después nosotros editamos y el último video justamente fue así y lo vamos intercalando porque justo ese momento está bien, entonces no hay que tentar al universo y hay que hacerlo en ese momento. Y después ya bromas internas como decir, bueno, yo me quedo con la cara así, no me muevo, porque si se me corta no se nota. Sí, sí, yo he dado con la solución, no la solución, no, con la explicación, que es el boicot del universo a mi tecnología A vos. y a mis Mira, Ay, cosas. para, No sé por para qué, no sé qué muestra debo que a ahora te mí. trabas. para muestra, acaba de suceder, esto lo vamos a dejar tal cual porque ustedes van a ver lo que es grabar con César. Pobre César. Y a nosotros nos reímos porque, por No, eso es que hay pobres bromas vosotras. muchas veces en los bloopers. No, sí, nosotros en todo caso nos reímos un rato de vos. No es con vos, es de vos. Luego No, la otra y cosa que nos pasa, que nos va a pasar ahora, es que las sesiones de Zoom, que Mm, usamos Zoom para grabar, son de 40 minutos. Entonces a los 40 minutos te echa de todo y hay que, bueno, hay que, ahora mismo hay que usar 2 cuentas diferentes para ir claro. convocando reuniones diferentes de 40 minutos para poder ir. Sí, porque antes no era así. Antes siempre Katia, por sí. ejemplo, era ella la que organizaba el encuentro, siempre mandaba el link. Pero ahora no sé qué pasó con Zoom, si avivó o qué, que no podés hacerlo pasados cuántos, 10 minutos, 10 Katia. minutos. Se cansaron los de Zoom, yo creo, de dar gratis servicios. Tal cual. Entonces ahora Y tenemos que ir intercambiando cuentas para sí, poder grabar. así que nada, Sí. ahora nos quedan 6 Y minutos, así que Por bueno, pues ejemplo. no, bueno. No solo Y siempre nos tiene que avisar a alguien y Sí, decir, chicos, sí. quedan tal y como nosotros nos vamos por las ramas, nunca es. O sea, incluso se nos ha cortado en el medio de lo que hemos estado charlando y después tenemos que retomar y volver a grabar como si no lo hubiéramos hecho y eso es muy incómodo, porque además no nos acordamos dónde paramos. ¿Y qué otras cosas nos han pasado detrás de cámaras? Bueno, mi gato que cada 2 por 3 quiere entrar por la ventana. Bueno, sí, no, Eh, un día saliste corriendo porque tuviste que ir a salvarle, Ah, que se sí, estaba cierto. cayendo de una rama. sí, sí, y esas cosas ustedes no las ven, por suerte. Queda todo como muy profesional después, pero no, no es así. Y nos reímos un montón, esa es la otra. Y también decimos cosas muy políticamente incorrectas que después esas ya sabemos y aclaramos, esto no va para el video, esto va para editar, para la persona que edita sepa dónde hacer los cortes porque hay cosas que no pueden salir al aire. Ahora ustedes se van a quedar con la incógnita de qué, Nunca lo sabrán. Es lo que va a nunca lo pasar, nunca lo sabrán. bueno, sabrán. son muchas cosas, así que tampoco ¿Ah? Nunca sabrán ninguna. ninguna. Bueno, y después nuestro proceso de cómo hacerlos, o sea, qué hablar, ese es otro Mm. proceso que también es complicado. Tiramos ideas y muchas veces también son ideas que nos dan ustedes y bueno, votamos, tenemos una lista de ideas larga que además siempre se va llenando de cosas nuevas y bueno, y vamos pensando a lo mejor en la época del año qué es, qué nos conviene, si viene fin de año, qué hacer con respecto a fin de año. Pero siempre no, son como inagotables los temas, siempre tenemos ideas y nos gusta pensar ideas nuevas también. O Y sea, no nos surge. cuesta. No, Ujú. porque surgen de las conversaciones que tenemos, que muchas veces no salen en cámara y alguna vez igual alguna cosa ha salido en cámara, pero hemos dicho, eso que hablamos y tal lo podemos rescatar para un siguiente episodio. O sea que en ese sentido no nos acaba, yo creo que no nos lo vamos a acabar nunca esto, porque siempre vamos a poder hablar de alguna cosa. No, 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 primero que nos juntamos, ¿no? Nos juntamos antes de empezar la segunda temporada
Y, y claro, o sea, creo que lo que salió un poco es ir conversando sobre qué podíamos cambiar, qué podíamos mejorar, o sea, qué podía hacernos mantenernos además un siguiente año, porque como ya hemos conversado, o sea, nos encanta hacer esto, pero sí hay momentos en los que nos es un poco más difícil, nos toma un montón de tiempo y si uno quiere que esto sea sostenible, hay cosas que por más que nos gusten, no las podemos seguir sosteniendo porque eso podría generar que, por ejemplo, algún mes no grabemos o no grabemos bien. Que fue el caso, por ejemplo, de tener invitados, ¿no? Entonces creo que en algún momento, hace muchos meses, cuando estábamos recién empezando el programa, teníamos como la idea de tener invitados prácticamente en Todos, todos los episodios. pero fue Y inviable. sí, de ahí nos dimos cuenta que implicaba, además de coordinar entre nosotros cuatro, o sea, también Así es. proponerle varias opciones de días a la persona que nos iba a acompañar y tampoco queríamos decirle a nadie faltando, no sé, una semana, ¿no? Porque eso es comprometer mucho a la persona, hay que darle varios días para que la persona, para empezar, nos diga sí o no, porque también si uno le dice el tema a uno de nuestros compañeros, compañeras, puede tranquilamente decir, la verdad no sé qué decir o no me interesa ese tema. Y excelente, ¿no? Entonces hay que darle tiempo a la persona primero para que nos diga, porque además si nosotros queremos hacer el episodio, implica también organizar, o sea, plantearlo de otra manera, formular preguntas un Ese poco es el, que claro, dirijan un hacer poco el más el guión, episodio, hacer un guión, claro, que no lo que no hacemos hacemos nosotros, tanto. claro. Entonces Sí, nos cuesta un montón. entonces por eso Sí. esta temporada, cuando nos juntamos antes del primer episodio, dijimos, o sea, sería genial tener algún invitado en alguno de los episodios, pero tampoco nos exijamos esto, no nos lo pongamos como vamos a tener necesariamente un invitado, no, si en algún momento vemos que hay un episodio que se presta espectacular para compartirlo con algún invitado, bestial, o sea, llamamos a la persona, le escribimos, pero si no, eh, no hay que estresarnos tampoco por eso, ¿no? A pesar de que sí es a mí me han encantado los episodios en los que hemos estado con un invitado porque además le da otra dinámica al episodio, ¿no? Y además creo que en todos los episodios hemos aprendido, o sea, yo siempre, todos los episodios con los que hemos tenido invitados, aparte de obviamente cuando estamos nosotros cuatro, pero ya estamos un poco acostumbrados a nosotros, ¿no? Porque nos conocemos. Pero cuando tenemos un invitado o invitada es como, o sea, qué interesante lo que esta persona tiene para decir o esta mirada que tiene de los libros, de la lectura, de la literatura, ¿no? Pero sí es cansado, ¿no? O sea, es cansado sentir desde el momento en que, bueno, yo que tengo mucha ansiedad, por ejemplo, desde el momento en el que de sentir nomás que todo el año tenemos que estar pensando, o sea, yo ya me estreso por adelantado, ¿no? Entonces, sí, es como tratamos de sostener el proyecto, ¿no? Entonces creo que sí fue como sano, diría yo, ¿no? No ponernos esta obligación y que surja cuando estemos sintonizados en, oye, se me ha ocurrido para este episodio en concreto que sí tenemos que de todas maneras invitar a esta persona, ¿no? Eso fue lo que pasó con los invitados esta temporada. Bueno, para cerrar un poco este detrás de cámaras, que ha sido un pantallazo del detrás de cámaras, vamos a leer lo que nos dejó Lulú, que fue justamente una de nuestras invitadas al principio. ¿Fue la primera, Clau, que invitamos? Sí, fue nuestra primera invitada y salió en el episodio 2 sobre etiquetas en el No. mundo literario, sí. Ah, claro, el mundo de las etiquetas, sí. ¿Qué nos dice? Se me ocurre que cada quien nos comparta cuál fue el video que menos le gustó de todos los publicados en el año, como para meterle salseo, dice. Y bueno, nos costó bastante porque nos gustan todos nuestros videos, ya que los hacemos y le ponemos tanta energía, terminan siempre gustándonos. Pero más o menos todos coincidimos en que el que menos nos pareció atractivo, digamos, a nosotros fue el de, para que lo tengo que buscar, em, Somos lectores estacionales, que fue el episodio 3 que era por la época del año, que, bueno, venían estas lecturas estacionales y que también un poco surgió de una queja mía, que estuve charlando con los chicos fuera de cámara, de decir, bueno, pero las lecturas estacionales ¿de qué hemisferio? ¿Del norte o del sur? Yo estoy cansada de estar en plena primavera y ver 80 canales diciendo las lecturas para la mantita,
las lecturas porque hay una atmósfera muy oscura, no, no, que nada, ni atmósfera ni nada. Y bueno, y esto de si sos estacional porque justo estás en la mayoría del hemisferio que corresponde y entonces te viene bien, y no lo sos porque estás en el otro hemisferio que nadie te da bola, o realmente nuestro carácter era que no nos importa leer en cualquier momento del año cualquier tipo de literatura. Pero no teníamos mucho para decir, porque en general era, no, no lo soy, sí, sí lo soy. Y bueno, nos sentimos, menos mal que estaba José Menos mal, sí. para remontar el video ese, porque realmente no teníamos mucho que aportar. No sé si creo que Clau vos tenías otro también, ¿no? Que no te había gustado tanto. Sí, sí, yo estaba entre dos, entre este episodio de las lecturas estacionales y el episodio con el que cerramos la primera temporada. ¿Por qué? Porque a mí me cuesta mucho hablar mal. O sea, yo Criticar, sí. creo que se han dado cuenta, o sea, es más que obvio, o Sí. sea, me cuesta un montón decir, este libro no me gustó, ¿no? Entonces, cuando surgió la idea me pareció genial. Entonces, no creo que sea tanto que no me gustó el episodio, sino que fue un episodio que a mí me costó, ¿no? Porque a mí me Es costó más, porque tuviste que cambiar el libro, ¿te acordás? sí, porque yo, o sea, yo que, digamos, dije, ay, pero si en Goodreads está todo, ¿no? Dije yo. Entonces yo ya tenía No. pensado dos libros para elegir uno que me gustaban, o sea, tenía como dos opciones, pero no contaba, en verdad, con que uno de los libros, literal, solo No tenía había un nada. tipo de comentario y del otro no había nada. Y dije, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Entonces, Además tenía 5 comentarios, o sea, tal no es que cual, bueno, había un montón. sí, tal Sí. cual. Y no, ustedes Entonces, no saben lo que sufrió, que fue como, porque decís, no, pero voy a hablar de este libro, y ella sufrió por otros motivos, que a lo mejor Claudia lo quiere comentar ahora o no, pero nosotros le decíamos, pero Clau, dale, sí, yo sobre todo decía, dale, sí, si no pasa nada, no, pero es que me da pena, porque la ay, persona, por lo cual leí este sí, libro, yo no quiero decir algo malo, que sí, se sienta mal. sí, sí, Fue toda una sí. cuestión psicológica la que tuvo Sí, que hacer la pobre Clau. y creo que al final eso influenció para que yo entre a Goodreads y efectivamente no haya malos comentarios de ese libro. O sea, es como que no es como que Goodreads Te no liberó. quería, me liberó. Es como dije, bueno, voy a tener que elegir una segunda opción, que tampoco es que me disgustaba ese libro, sino que digamos que en las opciones que tenía, dije, bueno, voy a comentar sobre ese porque además ya ha habido por ahí algunos otros episodios en los que sí hemos salido a comentar algunos libros que no nos han gustado. Entonces ella como que yo había ya quemado los cartuchos, ¿no? Entonces cuando llegamos al episodio 10 y ahora dije, ¿y ahora de qué libro? ¿Qué libro no me ha gustado tanto como para poder hacer el episodio, ¿no? Entonces, o sea, sí, a mí de por sí me cuesta mucho, me cuesta mucho, bueno, o sea, no me molesta hablar de ese tema, incluso en terapia veo mucho eso, ¿no? Como pero moléstate, Claudio. Y yo, ay, me cuesta molestarme con algo, me cuesta decir, esto me molestó, esto me fastidió. Creo que con los libros me pasa lo mismo, ¿no? Es como, ay, estuvo bien, no estuvo tan mal, ¿no? Entonces, tiene que ser un libro que de verdad yo diga, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué estafa? O sea, ¿por qué me vendiste esto? No tienes derecho a haberme hecho invertir mi... No, o sea, pero muy pocas veces yo siento que me pasa eso, pero sí tengo claro que no es solo porque, o sea, no es que yo haya leído los mejores libros del planeta, sino que a mí de por sí me cuesta decir, esto no está bien, Ujú. ¿no? Y no sé si es porque también tengo un poco el chip de profesora, que al menos en el Perú, no sé cómo será en otros países, pero, o sea, nosotros tratamos desde la educación o al menos el equipo con el que yo trabajo, de ser como muy pro. No, o sea, de no destruir al alumno, ¿no? De decirle como, puedes mejorar esto, o esto lo podrías haber hecho mejor, o mira, te voy a ayudar a que veas cómo, ¿no? Entonces, muy difícilmente, o sea, tiene que ser un alumno, por ejemplo, con el que yo tenga mucha confianza para decirle, ¿qué hiciste acá? A ver, tú explícame lo que has hecho, yo no te entendí, ¿no? Entonces, esa Claudia, por ejemplo, es una Claudia muy liberada, que yo muy pocas veces tengo y que, me cuesta un montón. Entonces, ese episodio para mí sí fue difícil, difícil, difícil. Difícil. Sí, De todas sí. formas, al hilo de esto, y creo que viene muy a colación de lo que estamos hablando, es el tema de la autocensura. Y yo creo que, aunque en general nosotros hablamos libremente y en nuestros canales y en este canal, pero siempre hay un punto de autocensura de, ¿sabes que hay cosas que no se pueden decir en Internet? Y esto parece un poco contradictorio con el sí, pero queremos ser sinceros, pero es que la sinceridad absoluta no se lleva. Eso
ya no estoy hablando de atacar a nadie, que eso por supuesto es ya otro nivel de agresividad, sino No, sí, de claro. compartir ciertas opiniones que sabes de antemano que van a ser criticadas, entonces te autocensuras porque, a ver, ¿a quién le gusta que le critiquen? Y pues no, no estamos para eso. Así que Tal lo de cual. la autocensura está ahí y yo creo que todos en más o menos medida siempre tenemos ahí de estoy grabando y esto va a ir a internet y hay cosas que no. Sí, sí, tal cual. Sí, sí, sí. Bueno, ahí te pueden observar justamente los diferentes caracteres y formas de ser. Eh, pues yo soy mucho más abierta, digamos, en lo que no me gusta y lo digo así sin problema y la verdad que yo no tengo ningún problema en decir lo que no me gusta, la gente lo sabe, quien me sigue. Y bueno, y si se ofende a alguien porque le digo que no me gusta, le digo que le gusta, pero el problema de ese alguien, o sea, yo siempre digo, yo prefiero tener seguidores que banquen como soy que estar tratando de lamer las botas de un montón de seguidores que no me interesa tener en el canal. Acá también soy así. Entonces, bueno, yo no voy a dejar de decir no me gusta tal libro por lo que piense otro, pero sí es cierto que me modero en cómo lo digo. O sea, yo en mi fuero interno puedo ser muchísimo, muchísimo peor de lo que en realidad soy en los videos, así que imagínense. Y nos moderamos entre nosotros, tratamos de no, qué sé yo, no decir, sobre todo hay cosas que son políticamente incorrectas que no decimos, que tratamos de no decir, que sí pensamos y que sí charlamos entre nosotros y que sí decimos sí, estamos todos de acuerdo, pero que nos cuesta abiertamente salir a decirlo porque son cosas que no están bien vistas o que después para ahí la repercusión. YouTube también tiene toda una plataforma muy tremenda con ciertas palabras que uno usa, te censura, entonces bueno, hay cosas que sí que nos cuidamos. Pero también en eso es interesante justamente ver la diferencia, digamos, de formas de ser, en decir, bueno, a ver, yo por ejemplo, yo con los alumnos sí es verdad que no les digo, obviamente al alumno le digo, esto es una porquería, mira que hiciste ni nada, en eso sí, no lo hago, pero sí que tuvimos una corriente educativa muy crítica en mi facultad de poner en el foco, sobre todo, de todo lo que tiene que ver, digamos, con la pedagogía y etcétera. Entonces, si vos no sos autocrítico y no sos crítico, nunca vas a poder ser mejor profesor. Porque está todo bien, hizo todo bien, yo lo hice todo bien, doy re buenas clases. Ay, mira qué bien cómo compone tal persona. Bueno, no, la música tal es mala por esto y esto. Yo no di la clase bien porque tendría que haber hecho tal cosa. Entonces, esa postura crítica en nuestra carrera estaba muy marcada. Y yo soy una persona muy crítica de por sí, porque mi familia también lo es, etcétera. Entonces es como que se exacerbó. Y bueno, nada, o sea, cada uno tiene su forma de ser y de decir las cosas, ¿no? Pero sí es cierto que nos interesa poder de ser lo más sinceros posible. Sí, a mí lo que me suele pasar sobre todo es que soy destroyer con los que tienen una posición de poder o tienen mucho éxito Mm. o que no les voy a hacer un daño que sí que se lo podría hacer a un autor más pequeño o a un autor más desasistido por grandes casas editoriales, estas cosas. Así que yo, en realidad, me he cebado en muchas ocasiones en mis vídeos y algunas veces por aquí también, pero siempre teniendo en cuenta que pues es un poco aquello de lo de la sátira o la burla, que la sátira y la burla solo son posibles contra los que están arriba, porque contra los que están abajo estás haciendo escarnio, ¿sabéis? Entonces, en ese sentido, yo eso también me lo aplico a la hora de criticar y soy bastante más cruel, entendedme, más, menos pelos en la Sí, más lengua. duro. Sí, más duro con los que no les va a pasar nada si yo digo lo que yo pienso de verdad con esto. Y no es que no diga lo que pienso de verdad con los otros, es que igual suavizo un poco la forma, porque al final el contenido acaba siendo un poco el mismo. Claro, y ahí tenés tu bagaje también, porque vos pensás en eso del escritor, porque vos sos escritor y porque además trabajás en el medio. Yo no, por ejemplo. Si a mí me molesta un libro, me da lo mismo si es un escritor que salió como pudo a un escritor que es un Nobel. No me gusta, no me gusta, o sea, ya está. Pero porque yo no tengo, o sea, no tuve que lidiar con ese mundo y lo veo desde otro lado. Y bueno, y eso es así, o sea, por supuesto, si vos trabajás, qué sé yo, si alguien me dice, habla sobre la educación, y voy a hablar de una forma muy distinta porque yo la vivo desde adentro, ¿sí? Que alguien de afuera que te dice como típico, que pasa en todos los países, los profesores son todos una porquería, el sistema educativo es una mierda, todo se hace mal. Y sí, bueno, pero venía a estar dentro de un aula, venía a vivirlo desde adentro y después vas a hablar de una manera diferente.
porque sí es verdad que hay todo eso, pero también es verdad que hay otras muchas cosas. Entonces eso está bueno, esa Sí. visión que vos le das, César, porque claro, es una visión más humanista. Sí. Yo comparto lo que dice César porque yo tengo cercanos que escriben, ¿no? Claro. Entonces, o sea, conversamos mucho sobre sus temores, sus preocupaciones, este miedo de publicar, por ejemplo, y por más que uno pueda tener toda la personalidad y toda la actitud y toda la autoestima del planeta, o sea, te estás exponiendo, o sea, es compartir Tu algo exposición, sí. tuyo, es algo tuyo tan Sí. personal, has sufrido, te ha costado, le has dado vueltas, y claro, o sea, qué lindo sería que a la gente le guste lo que tú has hecho. O sea, ¿a quién no le gusta eso? ¿No? Entonces, yo me siento también muy compenetrada con eso porque, o sea, durante toda mi vida he estado vinculada, incluso personas que me simpatizan y que no, pero igual al escucharlas en reuniones, en cuestiones más internas, digamos, privadas, por así decirlo, todo lo que implica, no sé, eso a mí también me ha hecho no poder ser como, a veces incluso tener muchas cosas en la mente antes de poder decir, este libro no me gustó. A mí me pasa mucho con las editoriales independientes, por ejemplo, me costaría un montón decir, este libro no me gustó cuando es una editorial independiente, porque yo soy re pro editoriales independientes, entonces creo que cada uno de nosotros tiene un poco eh, esto en la cabeza, pues no es como que está insertado en ti un conjunto de cosas que de alguna manera filtran para bien o para mal, pero creo que lo que a mí me ha gustado mucho de lo que hemos hecho nosotros cuatro aquí es que incluso esas partes que nosotros no compartimos y que lo sentimos como que sí, porque es muy fuerte o políticamente incorrecto, creo que no lo compartimos no porque no querramos recibir comentarios negativos ni nada, sino creo que lo hemos hecho casi siempre por respeto, ¿no? O sea, si sabemos que hay personas que no les va a agradar esto y que de repente son personas que de repente sí creemos que nos están siguiendo o que normalmente el contenido que tenemos sí le agrada, ¿no? Entonces, me gusta eso, ¿no? Porque si no, imagínense, no hablar de lo que sabemos que no va a cuadrar en el programa. Pucha, hay muchas cosas, o sea, la mitad de las cosas no las diríamos, ¿no? Y sí las decimos finalmente, ¿no? Bien, vamos a pasar a las preguntas que nos dejaron ustedes, no a lo mejor específicamente para esto, sino en general a lo largo del año, que por ahí después nosotros no abordamos en los videos que siguen. ¿Por qué? Porque estamos haciendo otra cosa, otro tema o lo que fuera. Bueno, Araceli nos pregunta, nos dice, hola chicos, buen vídeo, gracias Araceli. Como siempre me quedo con notas para agregar a mis lecturas. Eso no lo hemos comentado, pero también está muy bien, que en el fondo damos también lecturas y bueno, que está guay. Vamos, no voy a leer todos los comentarios así porque si no, no acabaremos nunca. Sigo. Les comparto que yo leí Temporada de Huracanes hace un par de años y mientras leía me preguntaba cómo la gente de otros países iba a entender tantas frases coloquiales de México. Algo a considerar es que si bien se puede tomar como por lo miseria, como mexicana les digo que esa sí es la realidad de muchas comunidades alejadas de las ciudades. El narco y la pobreza tienen efectos muy desastrosos en la vida de muchas personas, que me hace pensar que es muy difícil que alguien que haya pasado por condiciones meramente semejantes a los protagonistas de Temporada de Huracanes pueda salir de ese círculo de maldad y perdición. Qué obvio que no va a escribir un libro al respecto. Igual no es un libro para todos los gustos, pero sí tiene mucho de real. Sí, este comentario nos pareció interesante. Esto surge del video anterior, que era miedo a leer, que yo decía que no quería leer Temporada de Huracanes, por toda la pompa y circunstancia que hay alrededor de ese libro, y porque después también hay cosas que no me cuadraron de la autora. Bueno, escuchar decir que hablaba de justamente lo mismo que dice Araceli, de que como que retrataba una realidad social muy cruda y muy cierta y que se ponía del lado de los pobres, etcétera, etcétera, y después esa misma autora saliendo a decir, no me picanteen los libros porque yo vivo de esto, ¿qué se creen? ¿Que yo voy a escribir gratis para ustedes? Les dejamos en pantalla las palabras textuales de Fernanda Melchor, no las leemos en voz alta ni las dijimos en voz alta porque por la cantidad de malas palabras YouTube nos censuraría, pero bueno, para que ustedes puedan leer cómo fue que lo dijo en su posteo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces hubo una gran polémica con respecto a ese comentario desafortunado, porque si vos
conoces la realidad latinoamericana, sabes que muchísima gente no tiene acceso a cultura porque no tiene dinero. Y después liderás la bandera de que estoy escribiendo sobre los pobres, etcétera. ¿Cuál es tu bandera? La bandera yo escribo sobre los pobres porque así me hago rica. Este, no se entiende. Y por otro lado, también he escuchado gente mexicana que no le gusta Temporada de Huracanes y que conoce a la autora y conoce del medio de donde sale esa autora y entonces considera que ella está explotando esa realidad, que no quiere decir que no sea cierta, pero la está explotando para su propio beneficio. Beneficio de me hago conocida, me consideran buena autora, hago libros polémicos, hago dinero con esos libros, lo que quieras, el fin, digamos, cualquiera. Y a eso me refiero yo con lo de la pornomiseria. La pornomiseria no es una palabra que yo acuñé, es una palabra que existe desde la década del 70, que un grupo de artistas colombianos justamente eh, pusieron de manifiesto, justamente quejándose de otro grupo de artistas latinoamericanos que en el cine, porque esto surge del cine, hacían películas tremendas, tremebundistas, con toda la temática hasta terrible de Latinoamérica, y para hacer dinero. Entonces ellos decían, estas personas explotan todo esto que nos pasa, no para que se dé a conocer, no para dar voces a otros, sino para beneficiarse ellos mismos. Están haciendo pornomiseria. Porque además, esa es la otra parte, el resto del mundo que no vive esas situaciones se regodea leyendo o viendo esas situaciones. ¿Sí? Entonces, mira cómo vive, mira qué terrible, ay, qué lindo, qué interesante este libro, mira, porque es como un circo. Pero es interesante lo que dice Araceli, desde que ella indudablemente es mexicana, porque ella está diciendo esto que es, trata esta autora, realmente es una realidad, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos bien la pluralidad de visiones sobre una misma obra, ¿no? Sí, yo cuando leí ese comentario, pensé automáticamente en un autor peruano que yo siempre recomiendo mucho, para mí es uno de los mejores que hay contemporáneos, que es Richard Parra. Entonces, cuando tú lees Mm, a Parra, tú todo lo que lees de Parra es personas que viven en miseria y si son personas de clase media o clase alta, o sea, ver cómo el dinero, el poder digamos, los malogra, por así decirlo, ¿no? Los desfigura, los deforma, los hace poco humanos, miserables incluso, ¿no? Personas pues muy malas, ¿no? Muy, con muy mala leche para el otro, ¿no? Entonces, en un momento tú lees todo lo que él ha producido en cuanto a ficción y tú puedes decir, eh, él tiene una, él tiene una tesis, o sea, él tiene una propuesta vital, o sea, la esencia de su literatura es que en el Perú, o sea, nuestra estructura está basada en la violencia. Esa es la tesis de Richard. Entonces, yo, por ejemplo, podría entender de repente que alguien que lea a Richard afuera, que no ha leído todo lo de él, de repente lo ha leído como aislado, me preguntaba eso, ¿creerá eso? Pero yo digo, bueno, yo como peruana, que he leído todos sus libros, que lo he escuchado además en muchas presentaciones de libros, en muchas discusiones, digo, no, este autor, o sea, tiene estudiado este tema y creo que él, o sea, tiene su lado académico además. Entonces, claro, sus libros están plasmando una realidad peruana, o sea, nos hace ver cómo el de arriba, el de abajo, desde todas las estructuras, incluso la religión, la política, la persona que no tiene nada que ver con religión, con política, todos, todos, todos estamos manoseados por la violencia, de alguna u otra manera. Entonces, claro, cuando tú ves a un autor como Parra, tan sólido en ese trabajo de la miseria humana, eh, yo le creo. O sea, yo veo que él tiene una posición bien clara, de denuncia también, clarísima. Y además escribe súper bien, o sea, súper sólido, no solo con su contenido, sino también con su estilo, ¿no? Entonces, cuando yo leí Temporada de Huracanes, a mí me pareció muy interesante su propuesta narrativa, o sea, creo que ella es muy sólida en cuanto a su estilo, y a mí me gustó mucho el libro, no tanto como a la mayoría de gente cuando yo recién lo leí, pero sí me gustó mucho, pero no, pero algo, o sea, no sé si a ustedes, pero algo te tiene que dejar escuchar a otros compañeros de BookTube hacer comentarios distintos, ¿no? O sea, a mí sí me mueve eso, ¿no? A mí me encanta un libro, y de pronto escucho a alguien que no digo, bacán, o sea, y a ver, vamos a pensarlo de nuevo, o sea,
cuestionas, ¿no? Cuestionas tu propia mirada del libro. Y a mí me ha pasado sobre todo, entre otros libros, con Temporada de Huracanes. O sea, yo lo leí hace años, a mí me gustó, pero no estoy segura qué me pasaría en una siguiente lectura. O sea, si yo lo releo, no estoy segura porque yo ya he escuchado, he visto otras voces, también como dice Maggie, de booktubers que yo sigo de México, y bueno, pues tienen algo que decir, pero efectivamente no cierra la discusión. Eso es lo que me parece importante. O sea, la discusión para mí no se cierra. No estoy ni por acá ni por acá. O sea, estoy No. como, ¿qué pensar? No lo sé. Hay muchas opciones, ¿no? Ujú. Yo, yo me lo he leído hace un escaso mes o mes y medio. A mí me gustó mucho. Pero a raíz del último episodio y del comentario que hizo Maggie y tal, he intentado darle una vuelta al enfoque de la pornomiseria. Y bien es cierto que no hay claroscuros, es todo oscuro en ese libro. No, no hay en ningún momento un resquicio de esperanza o de que satisfacción de ver que alguna cosa pasa bien y tal. Y desde ahí yo tomo el tema de la pornomiseria, porque en realidad es verdad que es que no creo que en ningún lugar, o sea, incluso en los campos de concentración en los años 40 de la Segunda Guerra Mundial había momentos de esperanza. El ser humano va hacia eso. Pero el foco, yo creo, de Fernanda Melchor en este caso es enfocarlo de manera que sea muy llamativo y lo consigue. Entonces, a mí no me desagradó, pero sí que es cierto que me da que puede haber detrás una intención no de enseñar una realidad, sino de una ficción muy oscura, que es lo que creo que buscaba. Porque es que no hay ningún momento de desahogo ni de respiro en esa novela. Es todo bastante execrable. Los personajes son todos, bueno, quizá hay un momento de una relación entre un chico joven y otra chica y tal, pero que es que incluso aquello tampoco va del todo bien. Entonces es como, sí que por ahí lo puedo tomar como por miseria, porque Claro, no hay esto. yo el Di- término di- pornomiseria siempre lo tomo desde el punto de vista de cuando yo siento que el autor está comerciando sobre algo, que sea realidad, no sea realidad o lo que sea. No lo hace para darle voz a las personas, lo hace porque comercia con eso, porque sabe que vende, porque sabe que se va a hablar de eso. Eso es para mí lo de explotar las cosas terribles que pasan en tu país para. Y hay veces que, no siendo del país, o sea, si es de mi propio país, yo puedo decir, bueno, un poco más, ¿no? Y a veces ni tanto tampoco, pero hay veces que uno ni, es como algo que es totalmente sutil. O sea, vos lees un libro y decís, esto es fidedigno. Y lees un otro y decís, "Ah, esto está hecho por el efecto, porque quiere crear ciertas sensaciones en el otro, quiere chocar, quiere molestar, que es algo que ni siquiera podés vos poner en palabras el por qué te parece. Yo voy a dar el ejemplo de Esta herida llena de peces. Yo lo leí sin saber que estaba basado en un hecho real. O sea, yo leí el libro, me pareció maravilloso, es hermoso cómo está escrito, etcétera, y es tremendo, es terrible, es un libro terrible, tiene una denuncia clarísima y que termina fuertísimamente. A mí, bueno, Katia lo leyó junto conmigo, hicimos la lectura conjunta, nos impactó a las dos, quedamos, no, ni siquiera comentamos lo que nos pareció al final, quedamos tan hechas pelota que dijimos, bueno, no hay palabras para esto, pero a las dos nos dio esa sensación de estamos leyendo algo fidedigno, no algo que quiere movilizarnos las emociones porque así vendo más. Sino, y después yo me vengo a enterar por comentarlo en mi canal de gente de Colombia diciéndome, no, pero es que esto está basado en un hecho real. Entonces decís, claro, sentís que es fidedigno porque lo es. Y es terrible y es una realidad y es espantoso, es un libro muy terrible, pero tú sentís que la persona está comerciando con eso. Y después hay libros que sí que sentí que. Yo no digo esto de, o sea, no estoy diciendo que Temporada de Huracanes sea eso, porque no lo leí. Digo que tengo miedo que sea eso, porque si una autora, después de hacer un libro de ese tipo, sale diciendo, no me leas los libros gratis porque yo vivo de eso, no te escribo gratis para vos. Entonces ahí hay un choque, hay una dicotomía entre yo quiero mostrar la realidad de algo y yo quiero comerciar con la realidad de algo. Para mí es sutil la diferencia, pero a veces se siente No, pero muy, es muy clara, ¿eh? obviamente y No, sí. yo la veo muy clara, tienes toda la razón. Si realmente lo que quiere hacer es una denuncia, con el éxito además que ha tenido, en realidad no le va de que lo lean 200 personas gratis, ¿sabes? Además, mejor, porque quien más te lea, más Claro, va a hablar de vos. claro, claro. Bueno, eso lo dice acá Pedro. Paren, ¿qué se me fue? ¡Ah! Se me fue el nombre. Mairal. Mairal.
Mayral, él pone gratis los libros. O sea, dice, si vos querés leer mi libro, acá tenés, acá están los libros, descargalos. ¿Por qué no? O sea, si no, yo soy argentino, yo sé lo que te cuesta conseguir los libros. Y a mí me viene bien que vos me leas. O sea, no, a mí no me importa si me lees a través de la biblioteca. Bueno, como la persona esta nefasta en España que decía que no quería que sus libros estuvieran en la biblioteca porque era gratuito. Castillo, Javier Castillo creo que Ahí, era, que ahí tuvo tenés una un... persona que comercia, justamente. Además con lo que escribe, que deja mucho que desear, pobre. Era nefasto a muchos niveles. Sí. Bueno, nos comenta Zaida. Me encantan todas las premisas y los libros que nos proponen, como siempre, recopilando títulos. Este, porque también es del book tag, ¿no? Del vídeo pasado que hicimos. Yo estoy igual de En contra. simbolito de cancelación con el libro de tan poca vida. Y tampoco leo el tipo de libros de terror, entre comillas, que se regocijan en la sangre y la tortura. No puedo, más allá de que se hable de que solo son ficción. Agradezco la información del libro Continuación de Matar a un ruiseñor porque lo tengo, pero aún no he leído, no lo he leído y ya me voy a deshacer de él. Todos igual. Y por allí un nuevo libro de Harari, Nexus. Precisamente trata, entre otros muchos temas, lo bueno y lo malo que nos traerá el IA, la inteligencia artificial. En realidad es escalofriante, como comenta César. Quisiera que en algún momento trataran más en profundidad un segmento con las premisas de El libro no ha envejecido bien. Quisiera que nos compartieran qué opinan al respecto. Como siempre, un gusto poder disfrutar de este espacio con ustedes. Gracias. Gracias, Zaida, por estar y por Gracias, Fabián. comentarnos. Bueno, esto era para dar ejemplo de las cosas que nosotros tomamos de ustedes, ¿no? Porque este tema que ella dice es muy interesante, da para un capítulo, obviamente, de un episodio completo, y realmente nos hace bien la retroalimentación, porque a veces nosotros, qué sé yo, hablamos de cosas y después no nos damos cuenta que a lo mejor podríamos hablar del libro no envejecido bien o cosas así. Vamos a hablar de este tema, Zaida, prometemos, lo vamos a anotar y vamos a hablar sobre los, porque es muy, muy subjetivo. Va a ser difícil que cada uno se ponga de Sí. acuerdo acá. Sí, no, y además sí hay temas, o sea, que a partir de los comentarios que nos hacen, sabemos que no se pueden responder, o sea, como ahorita, ¿no? No se pueden responder en 2 minutos, en 3 minutos, sino que tienen materia, son materia de un episodio entero, ¿no? Pero Tal sí cual. retadora, retador ese tema. Difícil. A ver, un siguiente comentario que queríamos compartir es el de Cecilia Mossi. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? Dice Cortázar. Pero tengo que admitir que cuando intenté leer Rayuela, muy probablemente mi cerebro no estaba listo para ese tipo de lectura. Leí poco. Igual me Leía quedo, poco, ella ay, leía perdón, poco en esa época. leía poco. Lo había entendido como que lo leyó, no lo terminó. Perdón, leía poco. Igual me quedó la sensación de pretencioso y ya ni ganas tengo de volver a intentar. Caritas. Esto es en respuesta al último video que hicimos cuando cerramos temporada, que era el de Sí, contrastar opiniones. Y yo hablaba justamente de Cortázar con historias de cronopios y de famas, y había alguien que decía que quién le gustaba Cortázar. Entonces yo decía, bueno, voten quién le gusta sí, sí, Cortázar. Y sí. ella decía que no le gusta por esto. Y es un tema interesante porque creo que todos hemos intentado con Rayuela, ¿no? ¿Los cuatro? Sí, No, sí. yo no. Ah, Yo vos ya no. ¿Nunca lo has directamente, leído yo ya todavía? a Cortázar cuento solo, pero no Y está Rayuela. bien. Y Rayuela precisamente por todo lo que hay detrás de la grandeza y del libro que lo puedes leer cuando quieras y tal. Yo ya creo que lo he hablado en algún sitio, pero en algún sitio aquí, quiero decir, con vosotras y en algún capítulo, que tengo ciertos problemas con los escritores de mucho prestigio. Y entonces ya en algunas ocasiones ni siquiera me lanzo a ello. Y en el caso de Rayuela, pues no, he preferido los cuentos. El otro día lo comentaba en otro vídeo, uno suyo que me parece maravilloso, que es Continuidad en los parques, pero los digo solo por decir lo que he leído de Cortázar, no para que cambiemos, porque Rayuela creo que tiene bastante miga y si vosotros la habéis leído, Nosotros intentamos. O sea, es que fue muy gracioso porque antes de todo de este comentario y antes de todo esto, en algún video surgió como estos temas rama que nosotros tenemos y que al final no salen, hablar de Rayuela y coincidió que las tres odiamos Rayuela, y decimos, pero ¿por qué todo el mundo habla de Rayuela cuando no es la mejor obra de Cortázar, ni mucho menos? Y está buenísimo sus cuentos, pero Rayuela es
espantoso, además nos molesta por distintas cosas. Entonces decíamos, tenemos que hacer un capítulo especial en donde hablemos de por qué no nos gusta Rayuela. Así salimos bien polémicas y todo el mundo que le gusta Rayuela nos odia. Bueno, no nos gusta Rayuela. Entonces yo le contestaba a ella justamente que estábamos en la misma, que justamente Cecilia, no te guíes por Rayuela con respecto a Cortázar. O sea, es que no, los cuentos de Cortázar son una maravilla, Rayuela no es una maravilla. De todas maneras, que es pretencioso, sí, porque además todos los escritores de cierta época en Argentina eran pretenciosos, snobs y etcétera, muchos de ellos criados en Europa, muchos de ellos mostrando todo lo que sabían y los idiomas que dominaban y lo inteligentes que eran y lo europeos que eran, no eran argentinos, eran europeos y tenían una alta cultura y se nota mucho en sus libros. Es verdad que Cortázar lo es, pero en sus cuentos no se ve tanto. Es otra cosa. Sí, es verdad que tenés que tener un bagaje cultural para ciertas cosas, pero no es Rayuela. Rayuela es el canto al esnobismo. Entonces, Y yo me no da la pude con él. sensación, si yo lo dejé a mitad, el Rayuela también, porque me da la sensación que pasa con ciertos libros, a propósito de lo que dice César, que le dan miedo como los escritores como muy reconocidos, que es que los propios lectores poco a poco con los años van poniendo en pedestales a ciertas novelas, porque ya no es solo Sí, escritores, sino novelas. Y se sí, me ocurren varias. Y sí. luego cuando las lees dices, pero a ver, Pero, la gente leyó ¿qué es lo esto? mismo, no entiendo. ¿Qué está ¿Qué pasando es aquí? esto? ¿Qué es ¿Qué es esto, Dios esto? mío? Y No, lo entonces de se Cortázar. convierten como en mitos ahí, como, Exacto. no sé, Sobre es una todo cosa extraña. en los peldaños que hay que subir para ser un buen lector, ¿no? Entonces es que como que tenés que leer Rayuela y te tiene que gustar, ¿viste? Y vos vas a Rayuela y encima, el mismo Cortázar decía que ese había sido un experimento, A eso voy, que es que Cortázar ¿no? dijo, se me ha ocurrido esto que es un poco aleatorio, Sí. voy a ver qué sale. Y de repente es la mejor novela de la historia. ¿Por qué? No entiendo. Y la mejor novela de Cortázar, cuando Cortázar tiene cosas muy interesantes, y no es su mejor obra ni... No, además, bueno, yo siempre me reía porque yo lo dejé en algún punto, no sé dónde lo dejé, porque con esto de que tenés que ir y volver por cada capítulo, está sin el micrófono, Clau. Que yo, o Ahí sea, está. yo tampoco he acabado la novela, pero era como que siento que invita a no acabarla. O Tal sea, cual. yo la La leí dejaste cuando así. estaba súper, súper joven, lo habré leído a los 16 años, supongo. Mm, Yo en ese sentido también muy eh, chiquita. comparto un poco la idea. Me preguntaba si es que yo no estaba lista para un monumento de novela que cuando No, entré a yo la lo leí a los 30 y facultad, pico. todo el mundo que Rayuela, y yo sintiéndome mal porque seguro que me era muy limitada para la lectura, pero nunca he vuelto a intentar de nuevo y creo que no tengo ganas de volver a intentar con Rayuela. No digo que no lo vaya a hacer, porque sí soy curiosa, pero no me antoja terminar la novela, ni siquiera sé dónde me quedé, pero sí Esto es lo peor. Yo me acuerdo avancé dónde me quedé bastante. Ah, perfectamente. yo no. No, yo Yo ¿Qué no. fui así, escena me así, quedé? así, Me así, acuerdo. así, y dije, bueno, habré terminado, de que dejaron la mitad, no tengo idea. De O todas sea, formas, creo que si lees Rayuela esperando la mejor novela de la historia de la literatura, te va a decepcionar. Ahora, si lees Rayuela como un experimento y a ver qué es lo que se le ocurrió a este señor, puede ser un entretenido, pero vamos. pero por favor con un traductor del francés, porque es un libro Qué odioso insoportable. eso. O sea, es un libro bilingüe directamente. Y además, todo lo que describe es tan snob, que el París de cierta época, que la cultura acá, y las paráfrasis de no sé qué. Y después este personaje de la maga, que es, ahí sí estamos en no ha envejecido bien. Ahí tenemos lo que decíamos en el comentario anterior, que es un personaje tan masculino. O sea, tan escrito por un hombre pensando, ¿no? que son así las mujeres, ¿no? Y todo o sea, yo creo que para mí fue un gran fiasco, o sea, y yo venía queriendo a Cortázar, eso es lo peor, o sea, a mí me gusta Cortázar, es de los argentinos de cierta época uno de mis escritores preferidos, y había leído muchos cuentos y me gustaba Cortázar, y cuando me encontré con eso dije, ¿y esto? Un blef de Cortázar, una broma, porque yo creo que Cortázar nos hacía bromas a todos los lectores. Bueno, yo sigo con el mensaje que nos dejó Prisma Misterio 91-25. Dice, me faltaba por ver el final. ¿Qué pasaba la dicotomía que se planteó con el tema versus la capacidad literaria? Este es de unos videos atrás. Es que es muy difícil un escritor prometeo redentor con temáticas transgresoras y positivas que no suene panfletero ni redundante y que aporte el suficiente misterio y elipses para dejar al lector penetrar en la trama.
Es que la literatura es una especie de albañilería de la contención y el buen gusto. Sois muy grandes, me voló la cabeza la última parte. El mensaje este es genial. Está buenísimo. Bueno, Prisma Misterio. Además con ese nombre. eh, Gracias por tu comentario. Y bueno, sí, es el equilibrio justo. El equilibrio justo es muy difícil en todo en la vida. Entonces, en la producción artística y en lo que el escritor quiere transmitir y cómo lo quiere transmitir, también. Yo justamente ahora estoy leyendo, aprovecho y muestro algo aparte, estoy leyendo este libro, no sé si se lee lo que dice, El corazón Sí, del daño, de María Negroni. Ujú, sí. Eh, y bueno, justamente acá pasa una cosa así, ¿no? O sea, estos libros que vos decís, ¿para qué lo escribió esta señora? Me hizo acordar mucho a lo que vos decís de cuando uno se encuentra un libro catarsis, ¿no? Un libro de necesitas ir al psicoanalista y hablar esto con el psicoanalista, yo no tengo por qué leerlo, ni me interesa, ni tengo la culpa. O sea, son las tres cosas. Este libro es un libro en el que habla sobre la mala relación que tuvo con su madre y ese vínculo primario que no fue positivo, pero realmente como si fuera una catarsis. Es totalmente fragmentado, son frases muy cortas, no sé si se ve ahí, frases muy cortas que no van a ningún lado, escrito de una forma tan extraña, o sea, rompiendo el lenguaje, deconstruyendo el lenguaje, que no tiene sentido alguno, que lo lees y decís, ¿qué me está queriendo decir? Porque es como si escribiera, ¿vieron como cuando se ponen a escribir del libre subconsciente o inconsciente, que no hay un... Entonces, ¿para qué me escribes esto? O sea, ¿cuál es tu necesidad? Porque indudablemente transmitirle al otro o que el otro te comprenda no lo es. O sea, no está en tu necesidad. Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer con lo que estás escribiendo? ¿Para qué estás escribiendo lo que estás escribiendo? Déjalo en tu casa, o sea, si vos querés hacer catarsis, escribilo, déjalo guardado en tu casa y se terminó. Pero si vos lo publicas es porque vos querés que otro te lea y te entienda. Que me Yo es que molesta ahí mucho tengo eso, otra, las... perdón, César, No, que no, no, tengo no, otra no, solo pregunta eso. ahí. ¿Por qué un editor y una editorial decide publicar eso? Porque entiendo que alguien lo quiera escribir, ¿no? Como decía Maggie, vale, pues yo tengo mi catarsis y escribo esto y me libero y me quedo tan a gusto. Ahora, entiendo que eso ha pasado por muchas manos y una decisión de publicar eso es de muchas personas. ¿Por ¿Y qué lo por qué es harán? Mariana Negroni? ¿Qué sé yo? No Claro, sé. porque hay escritores que son de prestigio y además es literatura Cartarescu. Random House, ¿no? El Es libro es Sí, random, literatura vamos, me ha Random parecido House. que era es random. random. Sí, 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 sí. es Penguin. Bueno, lo hacen mucho esto, sí. Bueno, es por prestigio, es por esnobismo, es porque es un Es nombre, es esnovismo, porque... porque además Sí, sí, encima sí. está todo el tiempo con textos en inglés, en francés. Hay 85.000 referencias a otros libros, a otras películas, a esculturas, a arquitectura. No sabes la mitad más una de las cosas, no sabes a qué está haciendo referencia, no sabes lo que te dice. Eh, qué sé yo. Miren esto, miren esto. A veces, a las rarísimas veces, se logra explicar qué es una reina loca. ¿Cómo fue que se acostó con su madre, su padre, su hijo y su caballo? ¿Cuándo interviene la muerte para escupir algún pétalo? ¿Y por qué la muñeca, al abrir los ojos sin que nadie la vea, dice qué vida con B alta? Porque no sabe hablar sin faltas de ortografía. ¿Qué es esto? Pero es que al- ese timo editorial me recuerda mucho a la novela luminosa del Hebrero. ¿Por qué decidieron publicar Eso, eso? no me... ¿Quién? ¿Por qué? ¿Por qué publicaron la novela luminosa? Esto es esto que decía Prisma Misterio. alguien por favor en los comentarios nos puede chismear si esta autora siempre escribe así, porque No, yo, porque yo acabo de leer de María Negroni Cartas ah, Extraordinarias ay, ay, y me ay. encantó. Entonces yo no entiendo qué pasó acá. Esta señora algo le pasó, indudablemente. Está bien, necesitaría el dinero. A lo mejor quería viajar a las Bahamas. Quería vacacionar. Sí, porque igual a su madre no le va a comprar un billete para ir a las Bahamas, ¿eh? No, la madre Después de está ese muerta. libro. Esto lo escribió Ah, después de que murió la bueno. madre. Ah, pues entonces Mm, sí que es... no, También no, no, que, sí. también que hay que decirlo que es como un círculo, o sea, es un círculo vicioso, o sea, no solamente son estos libros que de repente uno piensa como, ¿por qué? O sea, ¿por qué se publicó? No, o sea, pudimos haber vivido bien tranquilos sin él, pero los lectores, y yo por ejemplo me incluyo, o sea, sí somos de consumir a veces cualquier publicación del autor o la autora que nos gusta.
Entonces, yo muchas veces hay un par de autores o autoras a los que no les leo ni la contracubierta. O sea, yo sé que han Sí, sacado un libro lo nuevo y publicó, yo te lo llevas. salgo corriendo a comprármelo, ¿no? Entonces es un círculo Ujú. vicioso. O sea, yo a título personal, yo como lectora, yo contribuyo también a eso. O sea, yo contribuyo, no es mi responsabilidad, pero contribuyo a ello, Sí, sí, porque hay alguien que decidió hacer ese seguro. libro, volverlo libro, enviarlo a una editorial, Porque se lo vieron publicó, viable, sí. Sí, exacto, sí, se sí. publicó. Pero yo entiendo eso, o sea, no estoy. A ver, a mí porque me molesta tremendamente una persona adulta que no puede hacer las paces con su padre y culpa a sus padres de todo lo que le pasa en la vida. Me parece súper patético, pero eso es porque es mi personalidad. Pero más allá de eso, lo que yo critico de este libro es ¿por qué escribís como escribís el libro? Porque yo entiendo que vos hagas catarsis, pero no se entiende nada de lo que estás escribiendo. Entonces, ¿cuál es el fin? El fin será hacer dinero. Yo es que, dado mi experiencia, tengo un bagaje cínico con muchas cosas de las que publican. Y entonces yo ya hay casas editoriales o sellos que lo pillo. También va en detrimento de mí mismo, porque en muchas ocasiones no he leído autores precisamente por como quien los publicaba Mm, eran buenos autores. Eso me pasó con Chimamanda, por ejemplo, que me encantó ujú, ujú. Americana y no le había querido dar una oportunidad porque era Penguin. la casa, exacto. Bueno, Penguin no, en concreto Literatura Random House. A mí Ah, Pero bueno, Chimamanda me pareció un poco porno miseria, lo siento. ahí Yo está. leí ¿sí? Medio Sol Amarillo. Ese no lo he No le leído. digo nada de Chimamanda. No, yo leí sus cuentos y sus cuentos sí me gustaron mucho, hasta que leí, o sea, me encantó ella, hasta que leí después a una autora, ay, qué pena que se me ha ido el nombre, una autora que escribe el libro el intérprete del dolor, que es un libro de cuentos, qué ¿No? pena que se me ha ido el nombre, pero es Ay, me suena, Clau, y ahora no sé de quién es. extraordinaria esta autora, Sí, o a mí sea, también. la Te lo R, o busco. sea, Y y yo esto lo dije, vamos a dejar tal cual, ¿eh? Para que la gente vea cómo realmente es el Sí, sí, detrás de sí, que esto cámara. déjalo así. sí, Jhumpa Y un Lahiri. palagiri. Ah, son Yumpa Lahiri, Palahiri. Hiri. qué maravilloso, o sea, Sí. sus cuentos en ese libro me parecieron maravillosos. Y yo justo la leí un poquito después de leer el libro de cuentos de Chimamanda, porque justamente hablan de la migración, ¿no? De qué significa dejar tu País. tierra o cambiar de cultura, ¿no? Y yo dije, ah, no, Yumpa tiene otro nivel de Lo tengo profundidad que leer. Sí. que yo dije, qué maravilloso. Y eso que a veces te cuenta historias muy sencillitas, pero creo que es la suma. O sea, cuando tú empiezas a leer el libro, todo vas, lo consumes, lo vas comiendo, y ya llegas a un cuento que así sea sencillo, no es sencillo, porque ya te fue preparando para todo lo La anterior. falsa sencillez, sí. Exacto. Entonces, no voy a decir que no me gustó el libro de cuentos de Chimamanda. Sí me gustó y me gustó mucho, pero justo lo leí poquito después, conocí a Yumpa y dije, me gusta mucho más el nivel de profundidad que tiene esta autora para hablar acerca de la migración, de lo que es vivir otra realidad y sentirte dentro o fuera o comprendida o incomprendida. Entonces, Mm. me pareció, a mí me pareció mucho mejor, a mí, y siento que no es tan conocida. Por ejemplo, y Y siento que ahí, Chimamanda más bien es reconocido. sí, Digo, ah, Es muy está, comercial llama fue la de también. moda. atención. Bueno, y justamente con esto que decís, Clau, podemos saltar a la última pregunta que vamos a leer, porque como verán, las preguntas nos llevan mucho, entonces no podemos seguir y seguir y seguir. Que es, felicidades. Gracias, Caroeli. Ah, que Caroli también siempre nos comenta, divina. Se me ocurre preguntarles esto. A medida que tienen más experiencia lectora, ¿les cuesta encontrar un libro que los sorprenda? Que eso es un poco deriva de lo que dice Clau, ¿no? O sea, yo leí tal cosa y como no tenía bagaje sobre esa cosa, me pareció interesante. Ahora, después leí tal otra y entonces me doy cuenta que esto que había pensado que era esto, entonces no. Porque, bueno, es cuando uno lee mucho, es muy difícil encontrar libros que te sorprendan, realmente. Lo que uno apunta, como decíamos con César antes, porque estuvimos hablando de esto antes, es a que el libro te parezca bueno. Ya después si te sorprende, como un plus. Pero claro, depende de tu bagaje lector, entonces uno también entiende si una persona no tiene experiencia, por ejemplo, Clau tiene súper experiencia en terror, entonces lo que a mí me parezca un libro de terror nunca va a ser lo que a Clau le va a parecer, porque ella tiene experiencia en eso, y entonces a lo mejor yo encuentro un libro y digo, ay, qué original, que esto, que lo otro, y Clau me dice, no, pues esto ya se trató en este libro, no es original. Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno escucha la opinión de otro, es saber qué es lo que lee el otro,
sobre qué lee el otro, qué cosas conoce el otro, para entender que a lo mejor no coincide con vos simplemente porque el otro tiene una experiencia diferente o ha leído más que vos no, y sigue siendo válido porque en realidad es válido para ambos. A mí me gusta un libro X porque no he leído más nada que no sea ese libro, es tan válido como el que no le gusta porque ha leído un montón y dice, bueno, no, pero este libro, la verdad, Mm. es un cliché, es lo que sea. Pero ¿no les ha pasado, por ejemplo, que en alguna temática, en algún género, eh, eh, empezaron muy arriba? Por ejemplo, a mí me pasó eso cuando yo empecé a leer novelas gráficas, porque uno de los primeros libros que he leído ha sido Mouse, que me parece una cosa Claro, olvídate, no, es lo extraordinaria. mejor. Ya, es una maravilla. Entonces, No, no entonces puedes cuando después de otras cosas, claro. no debía empezar por Mouse, pero es que cuando No, una persona dice, oye, quiero iniciarme en las novelas gráficas, ¿qué me mouse. recomiendas? Todo el mundo te recomienda Mouse. Yo digo, Y sí, no sé, no recomendemos Mouse si es que no te quieres poner con el recomendá porquería, así después decís, ah, leí mouse. muy arriba, ¿no? Entonces sí, yo siento que eso me ha hecho como, o sea, sí hay muchas novelas, hay varias novelas gráficas que me gustan mucho, pero esa experiencia que yo tuve con Mouse no la he tenido con ninguna otra novela gráfica. De repente todavía, Ya, y sí. ojo que me falta leer un montón, quiero aclarar, yo no he leído tantas novelas gráficas como me gustaría, pero es que me pasó con eso. Por ejemplo, yo creo que con conciencia, el primer libro de ciencia ficción que leí es Eso es lo que ha sido. La mano izquierda de la oscuridad. Librazo. Entonces, ¿Qué entonces, te queda por leer? Claro. claro, las cosas que leo igual me gustan y me gustan mucho, Ah, pero yo cuando no, lo leí a mí me dije, pasa eso. A mí me pasa dije, eso con la ciencia ficción, wow. justamente. Yo siento en este momento que a mí me gusta que nada de lo que leo de ciencia ficción me parece interesante. O sea, es como que ya leí en su momento muy buena ciencia ficción, los autores de ciencia ficción, y de repente me encuentro con cosas como Sinsonte, por ejemplo, que vos decís, bueno, está bien. O sea, no. Además, ya leíste Bradbury, ya leíste Asimov, ya leíste Lem, ya leíste Ursula Le Guin, ya leíste Clark. Ya, ¿qué es eso? ¿Qué te queda? O sea, ¿qué puede? Bueno, sí, te queda Ted Chiang, te queda, bueno, sí, hay autores de ahora, digamos, que como Ted Chiang, que son una maravilla, o el otro, espérate, China Mieville, creo que no, era. no me gusta nada China Mieville, no me gusta China Mieville. No, 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 el otro que es asiático, pero que también vive en Estados Unidos. Eh, Ken Liu, Ken Liu, sí, Yo, buenísimo. Ted tengo que Chiang, decir que, bueno, tengo la colección de relatos hace como 2 años y no me termino de atrever. Porque a mí con la ciencia ficción, bueno, ahora cuento lo que me pasa. Pero es que empecé no por el primer relato, sino por uno que es como de una granja de animales, ¿de cuál libro, del Cata? de exhalación. Ah, Uno que es ah, el de la larguísimo. gran. Es malísimo. Es el peor. Y entonces, Es el claro, peor relato de dos. Sí, 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 dije, sí, pero ¿qué es pobre. esto, por No, favor? No. Entonces no. me ha recomendado Es mi más, marido el primero, que le gustó mucho. el, Entonces voy a el primero leer es ese maravilloso. y ya luego hablamos de Ted Chiang, Y porque ha sido después una ya te digo yo, desilusión. te paso yo el que yo amé, que tiene que ver con el lenguaje, te va a encantar. Yo creo que te va a encantar ese. Pero justamente cuando yo vi la reseña de Exhalación, dije, hay un único cuento que no me pareció un buen cuento y encima es el más largo de todos. Y es ese. No, no es bueno ese cuento. Además Eh, está a muy la altura de estirado. Ted Hay Chiang. como páginas y páginas Oh, que sí, es larguísimo. en un cuento, que en un cuento no puede ser una novela de 600 páginas. Es que no. Tal cual. Que me acabo de comprar una colección de ciencia ficción de relatos de escritores chinos, pero que además viven en China. Ah, me gusta. Em, ya te contaré, porque lo he comprado hace un par de semanas y no lo he leído todavía, pero Buenísimo. Sí, me gusta, me gusta. Igual también hay uno que se llama Ansibles. Ay, Ay, ¿lo sí, sabés, sí, Clau? sí, que es de El que una, dijo Jack, el que nos recomienda Jack. sí, que es de una, Ansibles. es una publicación de Almadía, puede ser, Ansible, Sí, Perfiladores, puede ser. perfiladores y. Paren. Ay, lo Vamos a tengo. estar poniendo la tapa, seguro. Espérenme, espérenme. Ansibles. Aquí lo Y tengo. otras máquinas de ingenio. Aquí Ansibles está, perfiladores. Ahí Ansibles está. Ahí está. Perfiladores, aquí Lo está, tenés. Qué ¡ah! de bueno. Andrea Chapela. Lo Ese lo tengo quiero ahí leer. para leerlo. O Sí, sea, yo lo quiero leer también. ahí también lo tengo. No, Sí, está me jaló recomendadísimo. desde la cubierta, además es como, No, y además lo recomienda Jack de Project Dragonfly y él tiene muy buen gusto con la ciencia ficción en general y dice que le fascinó.
Así que hay que leerlo. Andrea Chapela. ¿Que Andrea Chapela es de dónde, Clau? ¿Dice ahí? A ver, no sé por qué yo siempre he pensado que es de Mexicana. México. Ah, ya, Mexicana, sí, estoy sí. bien. Ya, ya. Sí, sí. Bueno, Mejor, porque la me lo literatura apunto. latinoamericana de ciencia ficción también es rara. Yo o sea, al que he leído un poquito es a Barragán. Se me acaba de ir su nombre, que es colombiano. em, Ay, no sé cuál es. que leí hace 2 años una novela de él, ay, que se llama Tierra contra Futuro, es la que leímos y Ahí lo claro, anoto. es, lo digo yo que soy una persona que no ha leído casi nada de ciencia ficción, Luis Carlos Barragán. Pero para esto yo ya lo había conocido en esta publicación de varios autores latinoamericanos que se llama ay, no sé, el sol, ay, no me acuerdo, qué Los barbaridad. De ahí títulos. sí, de ahí es una publicación que no me voy a parar porque estoy en buzo, Gente, sepan que esto es el detrás de pero cámaras es real. como que literal está ahí arriba, ¿no? Entonces está arriba. Si quieres me paro, pero por favor, ahí, No, no, no. edítalo. Miren, miren, yo estoy de jogging y una remera. Igual yo tengo Esto se ve bien, lo de abajo es linsera de entrecasa. amigos, es domingo, pero nada, Sí, es me voy domingo. a ¡Ay, parar y lo voy a no! mostrar. Mirá, Clau, 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 mira por favor la cámara. Esto va a Sí, ir a los bloopers. Eso es lo totalmente. más, Esto es lo lo puedes más. dejar tal cual, ni bloopers. Obvio que lo voy a Es dejar, la ¿eh? realidad. Parate porque voy a mostrar la mía, Zapatillas porque de hay que. cuadros. Ah, hay que mostrar zapatillas. Claro, tú estás yo Claro, estoy en modo invierno total. Muy bien. Hemisferios, estamos de hemisferios. pero linceras en ambos hemisferios, eso es lo importante. Sí, sí, sí. Qué bueno. Espérenme, Ni aquí se te está. ve igual el pantalón, Clau. Ah, Que no, tranqui. yo No, juraría que sí. Aquí. a ver. El tercer mundo Ah, después sí, no del lo sol. consigo yo acá, Este te lo, lamentablemente. este has hecho alguna publicación en Instagram, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, He hablado de y, ese libro, sí, yo lo tengo Sí. y anotado. este cuento de él me gustó, que se llama Éxodo X, pero otra vez, por favor, con pinzas, porque yo recién estoy empezando a leer ciencia ficción desde hace más o menos 1 año y medio aproximadamente, y tampoco es que leo tanto. Entonces, justo cuando vi este libro dije, bueno, lo tengo que buscar. Tenés que leerte Tres Marcianos. Quiero y no está ¿No lo acá. conseguís? ¡Ah! Te lo No, pero compro, Clau. lo he Te lo compro y buscado. te lo mando Y cuando estés tienen por acá. otro de él. ¿Te acuerdas que te comenté? Que te comenté otro, tú me dices, es sobre Diego, no, es una Sergio. relación amorosa, Ah, este, espérate, sí, que es que el más dicen que es famoso, de Sergio rabia, Vicio. rabia. Rabia. Claro, ella, Mm, ese Sergio, hubo un ¿qué? momento en Perdonad, el que que me lo estoy estuvo acá. apuntando. Sergio Sergio Vizio, con doble Z. Vizio. Vizio. Ah, pero Tres Marcianos lo amé. No está Qué bueno, acá. qué bueno. No, Pregunté y bueno, me yo te lo miraron con una cara consigo. ¿de cuál? Y yo, Mira, te voy a intentar conseguir ese y el de el diván victoriano. ah, Esos dos voy ya. a intentar comprártelos y yo sé que alguna vez vas a venir a Argentina, entonces te lo doy. Porque están Sí, buenísimos. Yo creo que los dos te van a gracias. gustar. No, qué gracias. Si vos me diste Antonio Galvez Roncero. Más gracias que eso, hablando de fidedigno, de no pornomiseria, ahí tenemos el ejemplo de Es alguien que cierto. habla de lo propio. Él es afrodescendiente y habla de afrodescendientes y habla con el lenguaje de los afrodescendientes. O sea, ahí tenemos ejemplo de O sea, maravilloso. Ay, parece que el otro día vi a alguien que decía el, el libro más maravilloso, a Jack de Project Dragonfly, leyó hace sí, poco lo he y lo escuchado, que amó. le encantó, sí. Ya, Y es que no gracias. puedes no quererlo. Lo tienen que leer, chicos, a ese libro. Es bellísimo. Monólogo desde las tinieblas. Bueno, y hasta aquí en esta charla real, o sea, van a estar realmente vivenciando lo que son nuestras charlas sin un timón, vamos para un lado, para el otro, volvemos, vamos, pero es que realmente queríamos mostrar cómo es nuestra vida grabando. Hemos llegado al cierre, no hemos leído todos los mensajes porque, bueno, tenemos que hacer cosas, sobre todo los pobres españoles que están a mucha diferencia de. Nosotros estamos en la mañana, Clau y yo estamos de mañana, y en cambio los chicos están de tarde y de noche. Katy se tuvo que prender la luz ahora, Sí, está quedando sin luz. eso está bien, me estoy quedando sin luz. Así que, bueno, tenemos que despedirnos. Esperamos que les haya gustado este especial. Por supuesto que nos dejen comentarios, todo lo que quieran decirnos.
Y bueno, y nos vamos a ver muy prontito, porque la semana que sigue volvemos a grabar, o sea que va a ser con 2 semanas de diferencia, no, con una semana de diferencia nada más. Porque yo edito ahora para el domingo que viene, sí. O sea que con una semana de diferencia nos van a volver a ver porque vamos a estar con el gran tema de los premios Nobel. Temazo del cual vamos a hablar, si nos gustan, no nos gustan los premios, si creemos en los premios o no, si tenemos autores preferidos dentro de los premios Nobel, si le damos importancia a los premios Nobel y después nos largamos a leer como locos a los autores que salieron ganadores, y vamos a hablar obviamente de Han Kang porque es la actual premio Nobel, y bueno, vamos a charlar de distendidos, así que espero que nos acompañen. Y si quieren dejarnos un mensaje para eso o algo con respecto a los premios Nobel, también lo vamos a recibir contentos. Nos estamos viendo. Chao, chao. Chao. Chao.